No, por favor. A Este, ver, ya te me, digo cómo le me, pareció. enca- me encantó leer este libro y probablemente sea uno de los libros que más me ha impresionado de usted, que esto tiene que ver un poco con los lectores, no tiene que ver con los escritores, digamos, ¿no? Uno lee Sí, un libro en determinado momento, en determinada circunstancia, digamos, ¿no? Pero me fascinó esta manera que tiene de contar una historia como si fuera absolutamente suya. Y no sé si es ficción o autoficción, o no me interesa mucho esto, sino probablemente el destino de estas ideologías que que nos va formando más allá de que nosotros podamos decidirlo, ¿no? sí, eso era uno de los grandes, bueno, gracias por las palabras, me encanta que haya tenido usted esa relación con el libro. Em, claro, el libro nace como un intento por explorar eh, una unas décadas del siglo XX que nos siguen marcando a todos en Latinoamérica y en Colombia también, a partir del momento en que me di cuenta de que la vida de un amigo era una metáfora de todo ese momento, ¿no? La vida de Sergio Cabrera como hijo de un exiliado republicano de la guerra civil, como participante, más que testigo, participante en la Revolución Cultural de China, y luego miembro de las guerrillas colombianas durante 3 años, parecía contar una historia mucho más grande que, que la de su propia vida. Parecía contar, ¿no? Resumir todo un momento del siglo XX que para nosotros, para el mundo entero, creo yo, pero en particular para nosotros los latinoamericanos, pasaba por nuestra relación eh, conflictiva, difícil y trágica con ciertas ideas, ¿no? Con la invasión de las con la manera en que las ideologías, y sobre todo ese gran relato que fue el marxismo, eh, moldearon nuestra percepción del mundo. A mí eso me resultó fascinante y es algo que además había tratado de hacer en otros libros, tratar de contar las ideas, ¿no? En Los Informantes pasaba eso, y en La Forma de las Ruinas pasaba eso en alguna medida. Ese impacto, esa manera que tienen las ideas y esas ideas muy organizadas que son las ideologías, ese impacto que tienen en nuestras vidas, eh, a mí siempre me ha interesado. Y eso fue lo que traté de hacer. Ahora, también, por supuesto, este libro hace otra cosa que yo siempre he tratado de hacer en todos mis libros, que es contar ese espacio de nuestra experiencia humana en donde la gran historia, la historia con mayúscula, se choca con las pequeñas historias privadas de los individuos. Claro. Eso siempre me ha interesado. Y Sergio Cabrera, al conocerlo, yo me di cuenta de que él era una especie de encarnación de todo esto. Ujú. Precisamente están las ideas no sé si versus, pero en contradicción un poco con los seres humanos. Cuando yo era muy chica y militaba en la Federación Juvenil Comunista, todos decíamos, qué buen dirigente es ese señor, pero qué mal padre es, digamos, Sí, ¿no? sí. Y esa es una de las cosas que a mí me sorprende mucho con Fausto, ¿verdad? Mm, El personaje de Fausto, la fascinación para mí con el personaje de Fausto fue darme cuenta justamente de esa contradicción en la vida de su hijo. Es decir, para Sergio Cabrera, en el curso de nuestra amistad y luego de las conversaciones ya con grabadora en medio, yo me iba dando cuenta de que la relación con su padre tenía una especie de esquizofrenia. Por un lado, era el responsable de todo lo bueno que le había pasado a Sergio, era el responsable del nacimiento de su vocación, era el hombre que le había enseñado a actuar, a entender de fotografía, a entender de dirección, a entender de artes escénicas, y en ese sentido había estado presente en lo que Sergio, en el mejor aspecto de la vida de Sergio, que era su vida de creador cinematográfico. No por nada Fausto aparece
casi todas las películas que hizo Sergio, y en una de ellas, que es La Estrategia del Caracol, la película es una especie de homenaje a su padre, a Fausto Cabrera. Pero al mismo tiempo estaba el otro aspecto, el aspecto del que a Sergio le costaba mucho más hablar y que su hermana nunca había querido discutir en público, que era esa manera, esa manera como la, digamos, la misión de su padre se había llevado por delante a la familia, esa manera como una, una, una posición en el mundo que Sergio a veces ha calificado de fanatismo, eh, eh, condicionó, marcó de una manera tan terrible las vidas de la gente que él quería, ¿no? Y dejó heridas muy fuertes. Eh, y, y lo que produjo, lo que dejó en los hijos fue un cierto resentimiento, un cierto dolor nunca sanado y silencio. Sobre todo silencio porque nunca quisieron hablar de esto después. Por eso me parece a mí tan fascinante que haber tenido esta oportunidad, ¿no? De que me hayan contado a mí sus vidas más íntimas y que me hayan permitido ponerlas por escrito después de haberse pasado toda una vida tratando de olvidarlas. Ahora, ¿cómo construyó el personaje de Sergio Cabrera? Porque a pesar de que existe, por supuesto, sigue siendo un personaje, digamos, en la novela, Por en el supuesto. sentido de que a veces lo vemos como un héroe y a veces lo vemos como alguien absolutamente predestinado por Fausto, digamos, ¿no? Es decir, cuando él decide no ir al funeral de Fausto, a mí me resulta como algo absolutamente este, liberador, me parece, ¿no? A pesar de que él después se lamenta mucho de eso, pero ¿cómo construyó este personaje? Bueno, el origen, o mejor dicho, la sustancia del personaje de Sergio Cabrera son las 30 horas o más de conversaciones que tuvimos. Um, y que son, digamos, la materia central del libro. A partir de ahí, las conversaciones que giraban alrededor de anécdotas, Sergio me contaba las cosas que habían ocurrido, pero a partir de ahí, mi labor de novelista fue la interpretación de estos sucesos. Es decir, todo lo que en la novela es una emoción, un pensamiento, un movimiento de la sensibilidad de Sergio, esas fueron mis interpretaciones. Eh, y en eso, eh, o más bien, esa es la razón principal por la que yo defiendo que este trabajo es una novela, porque lo que yo hice con Sergio no es distinto de lo que hice con otro personaje ficticio en otra novela, que es meterme en su piel, en su cabeza, en sus emociones, en su moralidad, para, para interpretar lo que sintió, lo que creyó, lo que quiso, y, y construir un relato que fuera el de la transformación interna de un hombre, ¿verdad? Y fue un ejercicio fascinante, por supuesto. Y yo lo único que temía era que mi personaje me fuera a decir, al terminar de leer el borrador, no me gusta el libro, yo no soy así, yo Es- no fui así. Y por suerte pasó todo lo contrario. Sergio se reconoció en el retrato emocional que yo hacía, emocional, psicológico, moral, um, y el libro quedó como quedó. Y él pudo entender o verse a sí mismo, ¿no? De una manera muy rara, verse a sí mismo y recordar lo que fueron esos años. Una de las cosas que produce en los lectores volver la vista hacia atrás, es esa cosa que precisamente tienen que ver las novelas. Uno empieza a leerla y recorre todas las aventuras y todas las vicisitudes que tiene la novela. ¿Por qué dice usted que es una novela? ¿Por qué reivindica este hecho de que sea una novela? Se parece un poquito a Jorge Volpi, que todo el tiempo está diciendo que las novelas todavía persisten, digamos. Sí, claro. Sí, sí, supongo que compartimos eso, por supuesto, con Jorge. Bueno, yo
sostengo que este trabajo es una novela, a pesar de que no haya en él hechos inventados, porque lo que distingue, lo que me parece que debería distinguir a la novela como género, eh, es el ejercicio de la imaginación, pero el ejercicio de la imaginación no se limita a inventar las circunstancias que se narran. Imaginación también es la interpretación si se quiere, la invención del personaje interno, ¿no? Que, eh, del que se ocupa el libro. A partir de los hechos reales narrados por mi personaje, yo he hecho un ejercicio de imaginación moral que no es distinto, creo yo, del que Dostoyevsky hace con Raskolnikov, digamos. Es meterme, como decía antes, meterme en la piel y en la conciencia y en las emociones de mi personaje. Que mi personaje exista en carne y hueso o no, es lo de menos, porque lo que yo he hecho es imaginarlo de la misma manera para construirlo por dentro. La suerte que tuve, que son cosas que nos gustan a los escritores, es encontrar un argumento en un diccionario. Y lo que me pasó a mí fue descubrir en un diccionario colombiano una, eh, una acepción del verbo fingir, que es el verbo, evidentemente, que asociamos con el sustantivo de la ficción. Y en este diccionario decía que fingir significa modelar, tallar, esculpir, ¿no? En el contexto de las artes, de la escultura o de la talla de madera. Y a mí me pareció esto fantástico porque sentí que era exactamente lo que yo había hecho con la vida de Sergio Cabrera. Era eh, coger el pedazo, tomar el pedazo entero de experiencia de su familia y sacar la estatua que había dentro, ¿no? Es- Escoger las vivencias, modelarlas, darles forma mediante el lenguaje de la novela y, y, eh, y encontrar en esa maraña de experiencias una coherencia, una historia que significara algo más, que contara algo más, y eso es volver la vista atrás. Cristina Rivera Garza decía que es una imaginación encarnizada y para hacer una novela además tenía que uno hacer mucha investigación, trabajar mucho hasta llegar a esa imaginación encarnizada, que me resulta muy potable para su caso también, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí a partir de las horas de conversación con mis personajes, yo hablé con Sergio, pero también hablé con Marianela y también... eh, perdón, un segundo. ¿Me puedo ausentar 30 segundos? Es un poco urgente. ¿O es Sí, más? sí, 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 por 30 supuesto. segundos. Sí. Ya está, ya está. Sí, No, sí. Em, ¿De qué hablábamos? hablando de la imaginación, digamos, y de este trabajo que había que hacer para las novelas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, claro, mis horas de conversación, yo siempre paso por un proceso periodístico antes de encerrarme con mi información en la soledad de mi estudio para escribir la novela. Y el proceso periodístico puede darse en forma de entrevistas. em, Así me pasó para Los Informantes o para La Forma de las Ruinas, giran alrededor de entrevistas. em, o a veces puede ser una especie de trabajo de campo, ¿no? De ir a lugares y hacer una especie de reportaje para mí mismo, en el cual basar mi ficción. Esos procesos de la investigación previa, para mí, despiertan aspectos de la imaginación que de otra manera no seguirían dormidos y que son profundamente enriquecedores para la novela, ¿no?
Y en esta eh, tomaron la forma de las, como digo, de las horas larguísimas de conversación con Sergio, con su hermana Marianela, también con un amigo de ellos de los años de China, Karl Krug, eh, pero también fue una investigación documental Ujú. con la que yo perseguí eh, pues documentos de la familia, cartas, fotografías que están en el libro, y también información histórica que me permitiera comprender desde un punto de vista eh, historiográfico, digamos, lugares y momentos que yo no conocía, como la Revolución Cultural China, por ejemplo. De manera que hay un proceso de investigación que es muy intenso, pero que siempre está transformado por la imaginación. Nunca llega el libro intacto, ¿no? Sale filtrado por la imaginación del novelista, eso es lo que siempre pasa. Van las dos últimas preguntas. La primera es que parece ser que uno percibe también en su libro una cierta intelectualidad colombiana que se une, digamos, ¿no? Uno piensa en Santiago Gamboa, piensa en la estrategia del caracol, piensa en Sergio Cabrera, piensa en usted y pareciera ser que hay este, este sustrato tan fuerte de la intelectualidad colombiana de los últimos tiempos. ¿Le parece así? Sí, sí, creo que sí, creo que hay familias, familias narrativas, digamos, que se van formando, ¿no? En una cultura, sobre todo en una cultura como la colombiana, que, que pasa ahora o ha pasado durante los últimos 10 años por una relación muy especial con el oficio de contar historias, que es lo que hace Sergio y es lo que hace Santiago y es lo que hago yo. Eh, ¿Por qué esa relación especial? Porque estamos en un momento, desde las negociaciones de los acuerdos de paz, que se rechazaron en un plebiscito en 2016 y luego se pasaron por el Congreso para que se aprobaran en una versión muy corregida, y ahora, 5 años después, seguimos tratando de implementar finalmente, mmm, sin un éxito total, pero ya viendo algunos resultados. Ese proceso nos ha mandado a los colombianos a una gran conversación sobre lo que ha pasado en estos últimos 50 años, sobre lo que ha pasado durante la guerra. Y la única manera que tenemos de entender eso que ha pasado es contar historias. Contar historias en el cine, contar historias en el periodismo, contar historias en las novelas. Y todos los que estamos tratando de defender los esfuerzos por hacer la paz, a través de las historias, nos vamos lentamente acercando, ¿no? Los unos a los otros y conformando una especie de familia narrativa que trata simplemente de iluminar zonas de este pasado nuestro, para que lo entendamos mejor, eh, con esta idea un poco idealista, si se quiere, pero para mí necesaria, que es que la única manera de avanzar hacia algo parecido a la reconciliación es mediante la memoria y la verdad, es mediante el conocimiento, ¿no? De lo que nos ha pasado como país, y la aceptación de lo que nos ha pasado. Y yo creo que por ahí va esa comunidad que usted dice, ¿no? Está relacionada con este afán por utilizar nuestra costumbre de contar historias para tratar de iluminar lo que nos ha pasado como país. Y bueno, ahora la pregunta del millón, la última, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el marxismo? Porque el capitalismo ha pervivido, digamos, y cada vez nos hace más víctimas de él, digamos, ¿no? ¿Qué pasa según su punto de vista con estas corrientes de izquierda que mal existen precisamente para tratar de hacer un mundo mejor, aunque sea un Sí, poco complicado, ¿no? Cada bueno, vez no, el mundo está peor. sí, bueno, claro, es una pregunta muy grande y muy compleja. Em, yo creo que la, las ideas, el gran relato marxista está inevitablemente ligado en,
creo yo, particularmente en América Latina, pero es probable que en general está ligado a cierta idea de la utopía, ¿no? De la sociedad perfecta, la sociedad. Y esto es lo que a mí me resulta profundamente preocupante porque creo, cuanto más lo pienso, más creo que la idea de utopía es terriblemente conservadora. ¿Qué es la utopía? La utopía es una sociedad perfecta, y cuando una sociedad es perfecta, quiere decir que las necesidades, los propósitos de todos ya están satisfechos, y por lo tanto no solo no debe cambiar, sino que no podemos dejar que cambie. Y eso es la definición de conservatismo, un modelo social inscrito en piedra que ya no podemos dejar que cambie. Yo y que además tiene un correlato profundamente grave, que es que en pos de una sociedad perfecta, pues desde luego vale la pena hacer cualquier sacrificio, y esos sacrificios generalmente vienen en términos de vidas humanas. Entonces, la persecución de una sociedad perfecta, y eso es lo que hemos visto en el modelo marxista, permite o tolera el sacrificio de vidas humanas, y eso es algo que no solo ha causado mucho dolor, sino que no puede sino causar dolor. Es imposible que eso no cause dolor. Yo prefiero imaginar una sociedad que avance negociando todos los días, no una sociedad perfecta al final del camino, sino un modelo de sociedad en el que lo que importa es el camino, es ir negociando todos los días, entregando algo para recibir algo, haciendo concesiones y exigiendo que los demás hagan concesiones también, um, con dos reglas generales. Una es las mayores libertades posibles, ¿no? En todo sentido, libertad para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, libertad para que las religiones no intervengan en la vida privada, que es una forma de perder la libertad, libertad para todo. Primero, las mayores libertades posibles, y segundo, el menor sufrimiento posible. Esas son los dos horizontes, digamos, que un modelo de sociedad, según mi entender, debería perseguir. Y creo que una de las razones por las que el gran relato del marxismo no ha podido imponerse es porque no respeta estos dos principios. Peca por reducción de libertades, y peca por causar sufrimiento y justificarlo, además, con la idea de un bien mayor. Entonces, esa sociedad que queremos, que es más justa, en la que nadie se queda atrás, en la que nos protegemos y la solidaridad es un principio básico, esa sociedad solo puede ser fruto de la negociación diaria, según esta idea general que le acabo de decir. Otra cosa es que estemos preparados, ¿no? Como civilización para llegar allá. Bueno, en Argentina le dirían que es un poco peronista, pero bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Bueno, muchas gracias, Mónica. Un placer. Hasta luego.